raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso. Llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. Dos puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados. Latines, Latinx. Una de las ventajas del arte es que nos deja decir lo que a veces no podemos decir con palabras. Nos ayuda a comunicarnos con otros usando otros lenguajes. Y cuando somos inmigrantes y si además cargamos con la barrera del idioma, el arte se vuelve en una herramienta clave. Ni qué hablar cuando hacemos parte de lo que algunos llaman comunidades vulnerables. Yo me encontré con un artista latine que vive en Filadelfia, Costa Este, que tiene mucho que decir. Eugenio Salas, bienvenido a Dos Puntos. Hola Emma, encantado de estar contigo y con tus oyentes. Me encanta la oportunidad y gracias por compartir. Gracias a ti, Eugenio. Resulta que yo encontré esta información. Es un artista autodidacta. Su práctica involucra la disrupción de roles y dinámicas sociales a través de proyectos colaborativos basados en procesos llevados a cabo de manera autónoma e institucional. Las acciones performativas participativas resultantes emplean medios impresos y cocina. Eugenio, explíquenos de una manera más mundana qué significa eso. ¿Quién es usted como artista? Bueno, soy Eugenio, soy migrante, migré en el 2002 a Canadá y a partir de ahí la falta de lenguaje, yo llegué a Canadá sin inglés, entonces la falta de lenguaje me obligó a buscar en el arte un refugio y una manera de comunicarme, una manera de comunicar la sutileza del lenguaje que yo me faltaba. Y entonces a partir de ahí yo empecé a buscar en mi entorno cuáles eran los procesos con los que yo podía hacer arte sin saber. Yo nunca fui a la escuela por arte, yo tengo una licenciatura de comunicación, entonces con los recursos que tenía, trabajando en una cafetería, empecé a pensar como una manera de responder a mi entorno, buscar en el arte una manera de comunicación. Bueno, pues déjeme, yo lo devuelvo un poquito hacia atrás. Usted nos cuenta que es de Michoacán, del estado de Michoacán, en la frontera con Jalisco, y usted nos decía que es una región pues que se presta mucho al comercio. Para los que no están ahorita dibujando mucho el mapa de México, eso está en la parte del Pacífico, como a mitad pues de ese bello país que no tengo el gusto de conocer, pero que espero conocer, que es México. ¿Cómo es esa área o cómo era esa área que usted dejó en el 2003? Bueno, es una área que tiene una confluencia del comercio, como tú lo mencionaste, muy fuerte. Las cosas que van a Latinoamérica pasan por ahí o viceversa. Es un pueblo relativamente nuevo. Y bueno, yo crecí ahí, nací en la Ciudad de México y después de ahí me fui a la ciudad de Guadalajara a hacer la licenciatura de comunicación social. Y bueno, es un lugar muy conservador, muy religioso. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La industria de los huaraches es muy fuerte. Entonces no ¿Qué es sé. eso de la industria de los guaraches? Cuéntenos. Sí, de los zapatos que son hechos a mano de cuero, es una industria muy fuerte en Sahuayo, donde yo nací, donde yo crecí. Yo nací en la Ciudad de México. Y bueno, entonces yo partí a Guadalajara, estudié comunicación. Y bueno, pues yo traigo conmigo siempre mi entorno y la manera como crecí. Entonces, bueno, por ejemplo, en Sahuayo es la manera de improvisar y de buscar una oportunidad a partir de lo que uno tiene. Es como es algo ¿Reciclable? del ethos, sí, de la manera de salir adelante y de, pues, no sé, buscar algo. Yo creo que es la manera emprendedora o de comerciante que es como la parte de la identidad del pueblo.
Bueno, Eugenio, hay que contarles, les voy a contar a quienes nos escuchan, usted y yo compartimos una profesora de comunicación y recuerdo que alguna vez nuestra conversación fue eso y fue sorpresiva. Entonces usted estudia comunicación y además nos cuenta que trabajó en el periódico La Reforma. Y usted me dice en una conversación que además su arte, hasta donde tengo entendido, comienza mucho desde la fotografía. Usted dice, odié la fotografía. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que usted estaba todavía en México y estaba de editor de La Reforma. ¿Qué pasó, Eugenio? Bueno, cuando yo estaba joven, o cuando uno está joven, uno se hace ideas románticas en torno al medio. Y a mí la fotografía me llamaba mucho la atención y se me hacía algo como muy romántico y me encantó. Y a partir de ahí, pues empecé a plantear como una manera de profesión y entonces finalmente trabajé en el periódico como fotógrafo y después como editor en el Grupo Reforma en la parte, en la zona de Guadalajara, en un periódico que se llama Mural. Y entonces, bueno, como editor yo estaba atrás de bambalinas, entonces estaba a cargo de los fotógrafos, del horario, de reunirme con los editores, los publicistas. Entonces, bueno, la parte de atrás fue algo que no me gustó tanto, sobre todo en la manera como se concibe a la fotografía y al fotógrafo. Cuando yo estaba en el periódico, la fotografía era como la cereza del pie para ilustrar una nota. Entonces siempre había una relación de poder muy extraña y los fotógrafos siempre estábamos hasta abajo, ¿no? Porque siempre había alguien que tenía una opinión en torno a lo que la fotografía tenía que representar con respecto a la nota. Entonces yo, no, dejé la fotografía, fue algo como llegar a Canadá, fue como liberarme de muchas cosas, ¿no? Incluyendo la fotografía. Nómbreme alguna otra cosa de la que usted se liberó cuando llegó a Canadá. Por lo menos Bueno, una. otra cosa muy importante de que me liberé fue mi identidad. Logré plantearme como un hombre queer y vivirlo de una manera, pues, más saludable, de una manera en la que yo pues, sabía que estaba seguro, que podía crecer, que podía tener una relación, que podía ser amado, que podía ser respetado y que mi identidad no tenía nada que ver con mi persona. O sea, tiene que ver de alguna manera, pero eso no significa que yo tengo que ser valorado a partir de mi identidad. Claro. ¿Usted cree que México ha cambiado desde ese año en el que usted se fue, desde el 2003, que usted además ha regresado a México? ¿Usted cree que ese México que usted dejó ha cambiado? Definitivamente México ha cambiado mucho, sobre todo en las ciudades más grandes. Las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, son lugares más cosmopolitas, la entrada de los medios de comunicación como Netflix, la influencia de otros mensajes y de otros contenidos, claro que lo ha hecho más tolerante hasta cierto punto, pero eso no significa que cambien las estructuras, por ejemplo, de la iglesia, las estructuras de poder que al final de cuentas, pues son los que toman decisiones y crean espacios para que la gente pueda crear comunidad, sentirse segura, tener servicios de salud. Esas cosas no han cambiado tanto. Yo siento que, pues, en la fachada sí es más fácil, pero en términos de estructurales de sentirse seguro y tener apoyo de las instituciones o incluso de las familias, ¿no? Eso siento que sobre todo en los pueblos más pequeños ha habido más reticencia al cambio en cuanto a la diversidad sexual. Continúo. Bueno, ahora sí, déjeme, yo me voy con usted para Toronto y para London, Canadá, que es a donde usted se va. Y antes porque usted ya lo ha mencionado 2 veces aquí en este podcast, pues quiero contarles a quienes nos escuchan que el 46.6 de la población de Toronto son inmigrantes, imagínense. Y los latinos somos el 3.3 de ese porcentaje. Y London está caracterizada como una de las ciudades más diversas. Eugenio, ¿le tocó a usted el clásico? Bueno, el clásico porque de todas formas hay privilegios, ¿no? Usted es una persona formada y formada en México, que es una de las potencias latinoamericanas,
Pero le tocó a usted un poco como el recorrido que hacemos todos los inmigrantes cuando llegamos, cuando migramos, le tocó trabajar en lo que sea, en lo que haya. ¿Cómo fue esa llegada? ¿Cómo fue ese encuentro suyo con Toronto? ¿Tenía gente conocida? Bueno, ya le he hecho como 1000 preguntas. Cuénteme cómo fue esa aterrizada. Bueno, fue muy difícil porque yo llegué sin inglés, como te comenté, yo ciertamente llegué con el privilegio de tener una educación superior, que al final de cuentas no contaba nada, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, no, sí, mi título era de comunicación, pero sin el inglés, la comunicación era muy, No era comunicación. no era comunicación. Entonces, pues yo llegué a trabajar en los lugares donde los migrantes tienen acceso, ¿no? Que es en los lugares de servicio, que es restaurantes, lugares de comida rápida. Yo trabajaba en un lugar donde se hacen donas, que es muy característico de Canadá y se ha vuelto parte de la identidad de Canadá. Se llama Tim Hortons. Entonces, bueno, yo estudiaba en la mañana y trabajaba en la noche o viceversa, ¿no? Dependiendo de cómo se fueran acomodando mis turnos. Entonces, Estudiaba inglés, claro. claro, estudiaba inglés y Claro. trabajaba. Y bueno, fue muy duro también en cuanto al culturalmente, ¿no? Eh, replantearme como eran muchos cambios en los que yo tenía que acomodar mi identidad, ¿no? Por un lado estaba más libre de ser una persona queer, pero por otro lado también tenía no tenía una conexión de amigos o de apoyo, ¿no? Entonces fue como difícil entender cómo manejarme y buscar gente con la que yo pudiera desarrollarme como persona. ¿Qué latinos se encontró en Toronto? ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? ¿Cómo eran? Mujeres, hombres, niños. Cuénteme un poquito de esa comunidad que usted abrazó y que lo abrazó a usted finalmente. Bueno, es que una pregunta muy difícil porque pues uno no puede generalizar, pero los latinos con los que yo tuve contacto al principio fueron pues artistas, ¿no? Sobre todo festivales de cine latinoamericano que hay en Toronto, que fue como mi puerta de entrada a esta sociedad. Y bueno, también latinos que están latinos refugiados, queer, en una situación similar a la mía, en las que, bueno, ciertamente con menos privilegios que yo, entonces, bueno, yo formé parte de un grupo que se llama Hola, que es un grupo de migrantes y refugiados latinos, en donde uno crea comunidad y tiene información sobre cómo acceder a los servicios públicos o simplemente socializar con gente con la que habla el mismo idioma. Y bueno, pues convivía con muchos latinos, pero yo siento que en Canadá hay una cultura menos de segregación, entonces convivía con latinos, pero convivía también con muchos migrantes que no eran latinos. Entonces el Mm. hecho de que yo era migrante, bueno, me hacía, de alguna manera compartía una realidad con alguien que fuera, por ejemplo, de Rusia o con alguien con asiáticos, entonces había más fluidez que acá, por ejemplo, en Filadelfia. Cuando usted dice eso, ¿a qué cree que se debe eso? ¿A qué cree que se debe esa segregación? Me imagino que lo está comparando, obvio, y usted lo acaba de decir, con Filadelfia, pero ¿por qué cree que sucede eso en Canadá? Bueno, porque en Canadá yo siento que el porcentaje de migrantes es tan alto y bueno, los migrantes es algo que forma parte de la identidad de Canadá y de la economía de Canadá. Canadá siempre está reclutando migrantes, entonces pues es algo que es parte del ethos de Canadá. Y yo acá, por ejemplo, creo que la segregación es como de todos lados, ¿no? La segregación que es hacia nosotros como latinos, pero también la segregación que nosotros como latinos hacemos con otras culturas, ¿no? Entonces, es algo muy como que está en la psicología de la gente asumirse ser parte de un grupo como muy atomizado, ¿no? Mm, mm. No entiendo, o sea, la verdad se me haría injusto decir esta es la razón, pero yo siento que son los síntomas que yo veo y bueno, no sé cuál sea tu experiencia como migrando tú, también sería lindo. ¿Cuál fue tu experiencia con los latinos acá?
Eso no se vale, Eugenio. La pregunta. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo contigo. Me parece que no puedo comparar, ¿verdad? Porque pues no me ha tocado Canadá. Em, pero sí creo que somos muy atomizados. Creo que somos unos grupos que a veces nos cuesta un poco apoyarnos unos a otros. Y creo que a veces nos cuesta confiar. Me pregunto si esa desconfianza nos viene del ADN de Latinoamérica, que no podemos confiar en nada, ¿no? Ni siquiera en que el bus va a llegar a las 7:03. A mí me pasaba que cuando el tren iba a llegar a las 7:03, yo preguntaba 17 veces a todo el mundo que si sí iba a llegar a las 7:03. Y efectivamente el tren llegaba a las 7:03. Pues creo que aquí hay una desconfianza nacida en el tuétano, ¿no? Nacida de nuestras instituciones, un poquito enfermas y de nuestra sociedad un poquito complicada. Y quizás a veces nos traemos eso sin pensar que aquí podemos abrirnos un poco más a la confianza y crecer. Pero Eugenio, vuelvo y le tiro la pelota a usted. He sentido o me han contado que aunque sí, que aunque en Canadá, ese país tan grande que siempre está buscando quien lo pueble porque además tan frío, o sea, no es fácil, em, pero que es difícil ascender, que es difícil acceder a otros niveles como inmigrantes, que usted llega a un punto como inmigrante y que de ahí para allá es como complicado. ¿Tuvo usted esa sensación o le parece que la sociedad canadiense es tan abierta que le da las mismas oportunidades a quienes no han nacido en ese bello país, me imagino? Sí, definitivamente es difícil ascender. Es como fácil llegar, pero uno se queda en el nivel desde abajo, ¿no? Donde está en la talacha haciendo que la economía funcione, pero en los niveles de acceso de poder, donde se toman las decisiones, pues ahí es donde te das cuenta pues hay muchos filtros, ¿no? Por ejemplo, en la zona donde es la zona francesa, si no tienes un apellido francés, pues es como algo que la gente lo dice, no es oficialmente, pero la gente lo sabe, que es como una barrera o un límite cultural, que no vas a poder acceder y que si compites con alguien que tiene un apellido francés, pues obvio que eso va a contar más para que el trabajo se lo den a esa persona. En la parte inglesa es más abierta y tiene que ver también, es más capitalista. Sí hay muchos ejemplos de inmigrantes que han sobresalido y que han sido, bueno, forman parte de no sé, que han logrado sobresalir, pero yo no siento que sea algo tan común. Y sobre todo porque, bueno, uno sabe que acceder a las oportunidades tiene que ver con las redes que uno tiene. Entonces, bueno, no es que el sistema está hecho para segregar a uno, pero el sistema inconscientemente funciona que, bueno, pues si tú tienes un amigo o tu hijo o tu familia que sabes que hace cierto trabajo, bueno, pues le das prioridad por lo menos para tener una entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, yo siento que, pues, eso es una desventaja que como migrantes tenemos y algo que es muy común en el sistema canadiense, que es una manera como de segregar oficialmente a los migrantes, es que en los trabajos te dicen, oh, tienes todas las credenciales para trabajar aquí, pero no tienes la experiencia canadiense. Y es un término tan raro, siempre todo el mundo está hablando, o sea, ¿cuál es la experiencia canadiense? Y entonces, bueno, los canadienses son muy aferrados al protocolo y a la manera de manejarse en cuanto a su espacio físico y lo que es permitido como considerado polite o educado. Entonces, esas cosas que uno viene con otra cultura muy diferente, entonces eso cuenta a la manera de cómo te relacionas y cómo te valoran como profesional. ¿Descansó un poquito cuando usted llegó aquí a Filadelfia? Que a propósito, usted llega en el 2019 porque su pareja, Eitan, que además lo conocemos y es un ser humano adorable, em, a él le ofrecen él aplica para Drexel University
y por eso usted llega a Filadelfia. Pero entonces me devuelvo a la pregunta, ¿descansó un poquito de esa formalidad y ese protocolo cuando llegó a Filadelfia? Sí, la verdad sí. La verdad sí descansé. Estoy muy agradecido con Canadá y me encanta Canadá en muchos aspectos y yo creo que profesionalmente yo me desarrollé en Canadá y bueno, me enamoré en Canadá. Ay, tengo muchas cosas que, pues, Canadá, soy ciudadano canadiense, y bueno, yo siento que por eso me siento en la libertad de ser crítico, ¿no? En la misma manera como critico México, mi país inicial de origen. Pero bueno, ciertamente venir a Filadelfia fue un descanso porque, bueno, primero en donde vivo ahora, aquí en el sur de Filadelfia, hay más mexicanos y creo que hay más espacio de uno ser o plantearse como es, siendo mexicano o como lo eres, y no tienes que alinearte tanto a este ethos que se espera de ti, que tienes que comportarte de cierta manera. No sé, por ejemplo, en Canadá no puedes, es de muy mal visto que, por ejemplo, llegues a una casa de un amigo sin avisar. Y bueno, acá me ha pasado que pues lo he hecho con amigos y la verdad no importa tanto. Tranquilos. Sí, tranquilo, más relajado. Canadá es mucho más apegado al protocolo protestante británico. Se quedó con la fotografía de lo que es la colonia de Inglaterra, entonces bueno, son como muy apegados a ese protocolo de social. Volvamos a la fotografía y a su arte, Eugenio. Usted, bueno, le conozco varios proyectos, todos me parecen preciosos. Usted tiene como un performance en Canadá, hace un proyecto con la cocina, con las donas, y hay allí como un intercambio de culturas, de la memoria. Aquí en Filadelfia fui a uno de sus proyectos con el mercado de latinas, muchísimas mujeres centroamericanas que cocinan. Usted tiene un proyecto además de los hornos, con material de desechos, se construye el horno y se cocina. Cuéntenos un poquito esa interacción entre fotografía, cocina, arte, inmigrantes, un poco eso en términos mundanos. ¿Qué quería usted lograr? ¿Qué cree que logró? ¿Qué cree que lograron las personas que trabajaron en estos proyectos suyos de arte? Bueno, te doy un poquito, hablemos un poco sobre el contexto de esto. Y en Canadá, yo era me invitaron a participar en un proyecto de unos daneses, un grupo, un dúo que estableció una oficina de servicios para migrantes artistas o artistas migrantes. Entonces fue como el parteaguas a mí para plantearme lo que significaba el arte, como plantearlo de una manera como un servicio, más que como un objeto, una fotografía, sino el servicio de cualquier servicio, ¿no? Entonces yo trabajaba en la industria del servicio, entonces fue como una conexión inmediata, pensar cómo yo podía hacer arte y Usted cocinaba, usted horneaba. claro, trabajaba haciendo donas y vendiendo donas. Entonces, esta idea es como el arte pertenece, no tiene que estar apegado a un estudio para hacer arte, ¿no? El arte puede estar en cualquier lugar. Entonces, me empecé a plantear cómo puedo hacer arte en un horno con lo que yo tengo, ¿no? Y de ahí sale la animación que hice con donas pequeñas y música mexicana. Entonces, fue como la primera obra que tenía que ver con respondiendo a mi entorno y bueno, después con un amigo que es albañil de la construcción, trabajador de la construcción, que también estaba en procesos migratorios, hicimos un túnel en una galería con un curador en el cual le planteé hacer el túnel y dividirnos el trabajo laboral, porque generalmente, bueno, los curadores tienen el rol de curador y del artista es muy definido, ¿no? El curador invita al artista a que participe y el artista es apoyado por alguien de la galería, ya sea el constructor, para realizar la obra en muchos casos o instalar la obra. En este caso era replantear los roles de los tres y entre los tres hacer el trabajo, como hacemos en México, ¿no? El trabajo se Claro. divide de una manera democrática y ecualitaria sin importar
que al final de cuentas siempre hay las estructuras de poder, uno no es ingenuo, pero era un ejercicio de desdibujar esas fronteras. Y bueno, hice un pastel al final. Mi última obra en Canadá fue un pastel, una escultura de 22 pies con mujeres con las que trabajé en una fábrica de pasteles, mujeres migrantes con unas historias de vida increíbles, muy trabajadoras, creativas. Entonces era aprovechar, entender cómo esta actitud y esta ética de trabajo que mis compañeras tenían y los conocimientos que teníamos de trabajando en una compañía de pasteles, cómo lo podemos aplicar de una manera independiente. Entonces, hicimos una escultura, un pastel gigantesco, invitamos a la comunidad a comer pastel, pero también era una manera simbólica de hacer visible el trabajo de los migrantes. Una zona que es, hay muchas fábricas de comida, entonces, bueno, la gente sabe que están ahí las fábricas, saben que hay migrantes, pero no hay conexión, no hay manera de interactuar entre... Están como escondidos. Claro, entonces, bueno, es una cosa simbólica, que participativa, y entonces mi trabajo ha sido como crear formas, cómo las formas se pueden crear a partir de colaborar con alguien más. Mis colaboraciones han sido con migrantes porque, bueno, mi trabajo yo lo he hecho como migrante y con la gente con la que me relaciono, con migrantes. Y bueno, ahora en Filadelfia estoy haciendo este proyecto también con migrantes que trabajan en la cocina y conectando la sabiduría de la gente que trabaja en la cocina con los migrantes que trabajan en la construcción, para a partir de ahí crear estufas a partir de la basura, estufas pues, que sirvan para cocinar, que sean esculturas también. Y bueno, pues a partir de ahí crear colaboraciones con otros cocineros para hablar sobre la comida y entender la comida como algo cultural en lo que uno no solamente sobrevive, pero también uno ejercita su identidad como persona. Entonces, bueno, las estufas van a ser una excusa para juntarnos y hablar sobre la comida, para hablar sobre los valores culturales, para hablar sobre las recetas y pues ese conocimiento que la gente tiene y trae cuando viene a otro país, ¿no? Entonces es celebrar esas historias que están, que no se celebran generalmente, ¿no? Todavía me debe la receta de la mermelada. No se lo olvide. Eugenio, usted sale de México como comunicador social, fotógrafo, estaba trabajando de fotógrafo, editor, llega a Canadá y cuando uno observa, lo observa usted y su trabajo desde afuera, pues uno se da cuenta que este proceso suyo hacia el arte ha sido bellísimo y usted hace poco fue seleccionado para como un retiro espiritual muy, muy prestigioso en los Estados Unidos, que como usted mismo lo dijo, pues es una escogencia a ciegas, es por el trabajo, no si es fulanito, si estudió arte, ¿no? Entonces a mi juicio, muy meritorio. ¿Cómo piensa usted en eso? Cuando a veces pienso que los inmigrantes en algunos momentos como que miramos hacia atrás y pensamos en nuestro recorrido, en cómo cruzamos fronteras culturales, en cómo nos esforzamos por pertenecer sin perder lo que somos. Y miramos nuestras carreras, ¿no? Nuestros trabajos, lo que hacemos, lo que ofrecemos. Cuando usted hace esa observación, cuando usted mira hacia atrás y hacia adelante, ¿qué piensa de ese proceso artístico suyo? ¿Qué piensa de ese proceso que también ha sido humano, que también ha sido de reconocimiento de su identidad? ¿Qué ve allí usted, Eugenio? Bueno, yo veo, al principio fue duro y cuando las cosas se presentan, tu realidad la presentas en el día al día, no ves cuáles son el aporte o cuáles son las ventajas, ¿no? Ahora que lo veo en perspectiva hacia atrás, veo que el hecho de que yo no tuve tantas oportunidades, por ejemplo, para participar en exhibiciones en una galería, o que es la manera más obvia de un artista, ¿no? Haces trabajo, lo pones en una galería, ya sea no comercial o comercial, vendes el trabajo y bueno, sigues.
es como la manera de circular y distribuir tu arte. Entonces, bueno, de acuerdo a mi realidad, que no tenía tanto tiempo, un tiempo limitado, no tenía conexiones, entonces, bueno, yo no tuve muchas oportunidades para exhibir mi trabajo en una galería institucional, entonces a partir de ahí empecé a crear oportunidades para mí mismo, ¿no? Entonces fue importante para mí, ahora creo que es muy importante entender que la importancia de hacer tu propio contexto. Entonces por eso, por ejemplo, hice el pastel fue presentado en una escultura en el sótano de una iglesia, en lugares que no tienen que ver con, que no están asignados con una institución artística, ¿no? Entonces fue como, cuando empecé a hacer mi trabajo así, me liberé de pensar que tenía que alinearme a ser artista y tener una obra y ponerla en una galería. Entonces, bueno, yo hacía arte que no estaba hecho en un estudio, que no estaba presentado en una galería, que se podía presentarse en, no sé, en la sala de alguien o en la calle. También hice, por ejemplo, una feria impromptu de literatura queer afuera en mi estacionamiento en Londres. Invité a artistas, entonces tomamos la calle para hacer una feria y para celebrar la producción cultural de los artistas queer que había en la zona, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que ahora que lo veo en perspectiva, para mí tiene mucho valor porque no siento que mi práctica se ha desarrollado no en oposición de las instituciones, pero hablando sobre cómo se puede plantear un arte fuera de lo que está concebido como los canales de circular un arte, ¿no? Eugenio, déjeme despedirlo con esta pregunta. ¿Qué espera? ¿Qué quiere usted lograr aquí en Philly? Piensa echar raíces aquí en Philly, ya las está echando además. ¿Qué espera usted, Eugenio? ¿A dónde quiere llegar con su arte, que ya de hecho ha llegado bien lejos? Expectativas. Bueno, una de las expectativas ahora dentro de mis investigación artística es cómo sobrevive uno como artista cuando tu obra tiene que ver con performance o que circula de una manera independiente, ¿no? Entonces, una de mis expectativas es como ser autosustentable, ¿no? Pensar cómo uno puede ser artista siendo migrante, cómo puede ser un artista y tener una vida digna y contribuir con la sociedad. Creo que es una pregunta muy, muy grande. No sé si podamos, porque no sé cómo contestarte de una manera que sea satisfactoria, pero a mí me encanta seguir trabajando y colaborando con mi comunidad y crear propuestas que respondan a nuestro entorno de acuerdo a los valores que tenemos o que traemos desde nuestros países de origen. Y bueno, me encantaría hacer proyectos que tienen que ver con celebrar la diversidad, y la diversidad no solamente como latinos, sino como migrantes, ¿no? Que sean proyectos que incluyan puentes de diálogo con otras comunidades y encontrar maneras en las que podamos apoyarnos o crear contenidos o crear discusiones, ¿no? No simplemente oposición a las diferencias. Eugenio, muchísimas gracias. Amigos, ustedes busquen a Eugenio Salas en el social media, en las redes. Una forma es con el nombre y también lo pueden encontrar con @ssalasss. Y ustedes, amigos, recuerden que este podcast es posible gracias al apoyo de Independence Public Media Foundation y el trabajo de Julián Carreño, Sofía Poveda, Fernando Sánchez y Edgar Ramírez. Si les gustó lo que escuchó, suscríbase en Spotify y en YouTube, _podcast. Síganos en social media y apoye uno de los pocos podcasts Latinex en español desde Filadelfia. Yo soy Emma Restrepo, inmigrante y periodista independiente. Chao, chao. Raza, religión, nacionalidad. Somos más que eso.
llegué de un país al otro. Y a este país todos venimos por los sueños. Cómo el trabajador vive en este país. 2 puntos con Emma Restrepo. Conversación Latinex. Somos más Latinex. Desde Filadelfia. Grandes historias con grandes invitados.